La definición de medir va mucho más allá. Tienes que tener en cuenta la magnitud, tienes que tener en cuenta el instrumento, tienes que tener en cuenta la unidad, tienes que tener en cuenta el operador. ¿Qué es medir? A ver, medir realmente lo vemos como comparar, lo vemos como cuando preguntamos qué es medir. Yo recuerdo una frase de San Agustín, que San Agustín decía: cuando me preguntan qué es el tiempo, sé que es el tiempo. Cuando voy a responder qué es el tiempo, ya no lo sé, ya no lo sé. Entonces, así nos pasa con qué es medir. A veces creemos la definición de medir, pero cuando nos toca definir qué es medir, pues ya no tenemos una respuesta muy clara. Y es, digamos, lo más básico que nosotros necesitamos para poder realmente estudiar metrología, para poder realmente identificar qué es lo que queremos hacer en metrología. Por eso quería definir qué es medir y también quería ir al detalle del concepto de medir. Entonces, por ejemplo, miren esta definición que a mí me encanta mucho sobre lo que es medir. Medir es un proceso que envuelve básicamente la existencia de una magnitud que se desea conocer, de un instrumento de medición o un conjunto de instrumentos, de una unidad de medida y de un individuo para realizar el acto de medir e interpretar correctamente el resultado. Es decir, aunque podemos decir que medir realmente es comparar, va más allá de eso, va más allá de eso. Hay que tener en cuenta la magnitud que se desea medir. Hay que tener en cuenta el instrumento de medición con el cual vas a medir esa magnitud. Hay que tener en cuenta cuál es la unidad de medida en la cual vas a utilizar para medir. Y obviamente un parámetro muy importante que a veces dejamos pasar por alto, el individuo, que no solamente va a realizar el acto de medir, sino también va a interpretar y debe interpretar correctamente el resultado. Entonces, vamos a analizar cada una de esos cuatro parámetros para poder tener una definición de medir mucho más completa. Entonces, la magnitud nos dice el vocabulario internacional de metrología, que es aquella propiedad de un objeto que me permite identificarlo cualitativamente, pero que también me permite medirlo, me permite identificarlo cuantitativamente. Y tenemos 7 unidades o 7 magnitudes, perdón, fundamentales, es decir, magnitudes básicas en el sistema internacional de unidades. Tenemos lo que es la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia o intensidad luminosa. Tenemos también otras magnitudes que son llamadas magnitudes derivadas o magnitudes secundarias, como por ejemplo la energía, la velocidad, la aceleración, ¿cierto? La presión, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando queremos saber o conocer la definición de medir, necesitamos conocer cuál es la magnitud a medir. Vamos a medir qué temperatura, vamos a medir masa, vamos a medir longitud, vamos a medir tiempo, vamos a medir presión. ¿Qué magnitud vamos a medir? Es lo primero que tenemos que conocer. Luego, ¿con qué instrumento vamos a medir esa magnitud? Entonces, por ejemplo, si es temperatura, lo voy a medir con un termómetro, un termopar, lo voy a medir con un termómetro líquido en Virgo, lo voy a medir con un termopar tipo J, tipo K, tipo L, lo voy a medir con un termómetro de punzón, un termómetro bimetálico, un termómetro infrarrojo. ¿Con qué instrumento voy a medir? Y aquí viene todo un desarrollo, porque, a ver, les digo más, dentro de este concepto de cuál es el instrumento que voy a utilizar, pues necesito saber cuál es el rango del instrumento, cuál es la resolución, cuál es el error asociado, cuál es la incertidumbre asociada a, a la medición con ese instrumento, si el instrumento está calibrado, si fue calibrado con un laboratorio acreditado, con un laboratorio certificado o garantiza la trazabilidad, no la garantiza, si esa incertidumbre realmente hace parte digamos, puede controlar o puede dar fe que ese instrumento es adecuado para mi proceso de medición. En fin, hay un montón de información
atrás de escoger o seleccionar un instrumento de medición. Pero digamos que para entender el concepto de medir, vamos a limitarlo al hecho que tú tienes que saber cuál es el instrumento con el cual vas a medir esa magnitud. La unidad de medida, claramente tenemos que conocer la unidad de medida. Entonces, ya habíamos comentado, tenemos 7 magnitudes fundamentales en el Sistema Internacional de Unidades y cada una de esas magnitudes pues tiene su unidad de medida. En el caso de la masa, el kilogramo, la longitud, el metro, el tiempo, el segundo, y así pues el Sistema Internacional de Unidades nos presenta esas 7 unidades fundamentales o básicas que llaman. A ver, el tema de la unidad de medida es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos estar midiendo la longitud en milímetros o podemos estar midiendo la longitud en metros, y la incertidumbre asociada a esa medición, pues lo ideal es que esté en sintonía con las mismas unidades. Es decir, por ejemplo, yo no puedo tener unidades en metros y que la incertidumbre tú me la estés dando, por ejemplo, en pulgadas o me la estés dando, por ejemplo, en, en pies. Eso es realmente muy complicado poder interpretarlo y poder hacer lo que se llama la confirmación metrológica de mi proceso de medición. Entonces, el tema de la unidad es fundamental, es muy importante y va asociada a la definición de lo que es medir. El individuo u operador. Esto es clave, esto es muy importante. A ver, muchas veces dejamos que ese individuo, ese operador, es una persona que no simplemente va a medir, mide con este instrumento, mide con aquello, mide con esto. A veces resulta que lo dejamos a la ligera y no es así, porque bien nos decía la definición, es la persona que no solamente está encargada de medir, sino también es la persona que debe interpretar correctamente los resultados. Por eso, la persona debe saber de metrología, por lo menos de fundamentos de metrología, del instrumento que va a utilizar, debe estar capacitada, debe estar formada, debe estar realmente actualizándose con los conceptos metrológicos. Por eso, el individuo o el operador es un factor clave, fundamental e importante en el proceso de medición, en el acto de medir. Entonces, amigos, como pudieron ver, la definición de medir no es simplemente llegar y comparar y tienes un instrumento, tienes aquel otro. No, 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 no. La definición de medir va mucho más allá. Tienes que tener en cuenta la magnitud, tienes que tener en cuenta el instrumento, tienes que tener en cuenta la unidad, tienes que tener en cuenta el operador. Listo. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, puedes dejarlo aquí en el chat, en los comentarios, y cuéntanos para ti qué es medir. ¿Sabías todas estas cosas que se necesitan para medir bien, para medir correctamente? ¿Lo conocías? Y si te gusta este contenido, comparte con tus amigos, dale like, suscríbete y vamos a realizar más contenidos, vamos a realizar más videos en temas de metrología, en temas de estadística y todos estos temas asociados a las ciencias de las mediciones. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.